Estamos grabando. Buen día a toda nuestra comunidad educativa, un espacio más de encuentro con ustedes. Este espacio nos llama nuestra primera escuela de padres. Básicamente es un espacio que nos permite tener un encuentro con las familias, el colegio y formar en ese proceso que también es supremamente importante, que es para la vida, ¿sí? Y que de alguna manera nos va a servir en nuestra cotidianidad. Voy a presentar a mis compañeras, mi compañera Paola Rodríguez, que es orientadora de bachillerato, mi compañera Marcela Manrique, orientadora de primaria, mi compañera Dayana Rodríguez, que nos apoya con todo el programa y proceso de inclusión escolar, y quien les habla, Angie Carlos, orientadora de bachillerato. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema de conoce y evita la violencia en casa, un tema que nos llama a todos y más en este tiempo de confinamiento. Entonces, inicialmente, es importante entender qué es la violencia. Bueno, el término de violencia sí hace uso a la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. ¿Listo? Es la fuerza que yo ejerzo para tomar control sobre alguien. Hay una definición particular de Susan Howard que me parece importante traer la colación, y es la siguiente: es el abuso a cualquier comportamiento encaminado a controlar, subjugar a otro ser humano mediante el recurso del miedo y la humillación, valiéndose de ataques físicos o verbales. Creo que es una definición que contempla bastante de los comportamientos que tendemos a generar en el otro, o que el otro genera en nosotros, y que de alguna manera nos violenta. Mi compañera Paola nos va a dialogar un poco sobre la violencia intrafamiliar. Sí, vale. Cuando hablamos de un tema de violencia intrafamiliar, nos ponemos en contexto de todas aquellas situaciones en las que ocurren de manera agresiva entre cada uno de los miembros de la familia. Esta puede ser entre papá y mamá, entre padres e hijos y entre hermanos, o entre cada una de las personas que vivan al interior de nuestro hogar. Dentro de este tipo de violencia intrafamiliar podemos encontrar la violencia de tipo psicológico, económico, sexual, asimismo como todo el tema de violencia verbal y no verbal. ¿Por qué es intrafamiliar? Porque siempre ocurre, ¿cierto?, entre cada uno de los miembros de las personas que componen la familia o el lugar de residencia en el que se encuentra cada una de las personas. Bueno, a continuación vamos a explicar las formas en que nos pueden violentar o en las que podemos violentar a otros. Está la violencia física, la violencia verbal, violencia económica, violencia sexual y violencia psicológica. Mi compañera Dayana nos va a apoyar con la violencia física. Bueno, gracias Angie. Para este segmento vamos a hablar sobre la violencia física, y hay que tener en claro que es aquella que es generada por otro de manera voluntaria, es decir, que ahí no es que fue accidental o algo, se hace con una intención premeditada de hacerle daño a otra persona, sea con la fuerza física o con algún otro elemento contundente. Sabemos que en este tiempo de cuarentena, pues salen a aflorar muchas de nuestras emociones por este encerramiento y distanciamiento social que tenemos, pero eso no es válido para poder aceptar algún tipo de esta agresión. Nosotros tenemos que tomar calma, estamos llamados a ser muy pacientes y sobre todo a buscar rutinas que nos permitan también tener un poco de aire a nuestros pensamientos o el manejo de las emociones, como lo había dicho anteriormente. Ahora seguimos con violencia verbal. Bueno, la violencia verbal es la utilización del lenguaje hablado para humillar, ridiculizar, amenazar o denigrar a algún miembro de nuestra familia. Básicamente a veces dicen es que una palabra hiere más que un golpe. No, ambas cosas hieren de la misma manera a una persona, ¿sí? Es importante que con una palabra sí podemos denigrar a una persona, ¿sí? Vulnerar su dignidad como ser humano, ¿sí? En nuestra familia es muy normal que generemos, y valga la redundancia, normalizar estas prácticas, como por ejemplo, insultarnos, ¿sí? Decirnos palabras soeces, ¿sí? Tendemos a normalizar, pareciera que ya es muy normal y muy común, entonces que uno como hijo o hija le diga fastidioso, fastidiosa a la mamá o al papá, que los papás se refieran como tontos, bobos, estúpidos a los hijos, y como estas palabras porque uno las tiende a escuchar mucho en familia. Es importante ponerle un
a esto, el problema no es como uno, no es lo que uno diga, sino como dice las cosas y el tono en el que lo dice, en el que los dice. Entonces es importante darle un alto y entender que todo ser humano merece un respeto. ¿Listo? Bueno, a continuación vamos con violencia económica. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, continuando con nuestro tema, vamos a abordar la violencia económica, que es aquel patrón de violencia, de maltrato que se ejerce por medio del dinero. Cuando una sola de las personas está en capacidad de proveer lo económico, esto le va generando una relación de poder donde este dinero genera el poder y la persona que lo consigue, que lo tiene, se cree con la autoridad de maltratar y exigir cosas para sí mismo, en favor de sí mismo, por el hecho de ser el proveedor del hogar. Entonces, en este momento puede estarse presentando porque no estamos trabajando el mismo número de miembros en casa, el dinero es escaso en algunas situaciones, entonces a través del dinero también se pueden generar conflictos y pautas de maltrato en casa. Sí, ahora vamos a hablar acerca del tema de violencia sexual. Es una de las violencias que son más recurrentes a nivel de país, de las que tienen mayores estadísticas y de las cuales tenemos mayor preocupación, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando de todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona, sea niño, niña, hombre o mujer o cualquier persona que esté a nuestro alrededor, utilizando cualquier tipo de violencia o de coerción, ya sea física, psicológica o emocional, y aprovechándose de que esa persona en este momento se encuentra en una condición indefensa, ¿cierto? En este tipo de violencia encontramos dos tipos de roles. El rol de la víctima, que es la persona en contra de la que se ejerce la violencia sexual, y el agresor. Por la tipología de la violencia sexual podemos encontrar especialmente cuatro. La primera son todos los actos sexuales que incluyen las caricias, los tocamientos, los besos y que se realizan en contra de una persona. Después encontramos todo el tema de acceso carnal violento, en donde se realiza penetración en el cuerpo de la víctima con cualquier parte del cuerpo, ya sea genital, o sea con la lengua o con los dedos, ¿sí? A través de cualquier vía. La explotación sexual comercial es cuando se ejercen tres roles en este tipo de violencia, en donde está la persona víctima, la persona que comercia y la persona que accede. Entonces, este también es un tipo de violencia bastante común. Y por último, encontramos todo el tema de acoso sexual, que lo podemos vivir ya sea dentro de la casa, a veces también en temas laborales, y que es muy importante también prestarle atención, que son como todo el conjunto de acciones y comportamientos, ya sean de tipo verbal, escrito, físico o virtual, en donde lo que busca la persona es tener algún tipo de acercamiento corporal o de tipo físico y sexual con la persona. Acá es bastante aclararles a cada una de nuestras familias que la violencia sexual por lo general está ocurriendo o el agresor es una persona que es conocida por parte de la familia o por algún familiar. Por eso es muy importante, sobre todo en este tema del confinamiento y demás, estar muy al pendiente con el tipo de personas que nos rodeamos, con las personas que interactuamos, y más ahora que los chicos también van a empezar a salir. Recordemos que la violencia sexual, como todas las violencias, se encuentran principalmente en la casa, y desde ahí tenemos que tener los ojos bastante abiertos frente a cómo vamos a actuar frente a este tipo de situaciones que van ocurriendo. ¿De acuerdo? Gracias, compañeras. Bueno, gracias, Paula. Viene la violencia psicológica, es entendida como cualquier tipo de amenaza, chantaje o humillación. Amenaza haciendo referencia a generar miedo en las personas y coartarlas. Chantaje como la manera en que yo controlo, ¿cierto? Al otro a través de la culpa y el miedo, y la humillación a través como de la denigración del otro. Básicamente acá un ejemplo de amenaza y chantaje es, por ejemplo, cuando yo conozco un secreto de alguien de mi familia, ¿cierto? Y hago uso de él, ya sea para conseguir un bien propio, ¿cierto? O para causarle miedo o temor de que no salga de pronto de esa situación de vulneración de la que se encuentra, ¿cierto? Hay que tener que saber, tenemos que dar
en alguien, de dar nuestros, digamos, de sacar eso que a veces nos agobia por dentro, y hay que mirar a quién se lo confiamos, ¿sí? Porque esa persona puede tener malas intenciones y esperar a que tú digas eso para luego utilizarlo en tu contra. Entonces es muy importante tener precaución con eso. Igual, tampoco es que si a ti te cuentan algo, pues tú hagas uso de eso para denigrar o dañar a la otra persona. ¿A qué voy? A veces, por ejemplo, mi hermano me contó, yo que sé, que iba mal en matemáticas, entonces, y que hizo una travesura, y en vez de yo haber hablado en su momento con mi mamá y comentarle la situación, no, espero a que pase algo y que me haga algo, y entonces lo amenazo con eso. Entonces, si tú no haces esto, yo cuento tal cosa. Y eso, ese tipo de comportamientos es importante ponerles un alto y prestarles atención. Humillar, por ejemplo, cuando yo denigro al otro, es en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de ser como persona. Eso es lo que llamamos mucho nosotros a juzgar. Cuando juzgamos al otro, cuando creemos que tenemos la posibilidad de dañar la dignidad de la otra persona. Entonces hay que prestarle mucha atención a este tipo de situaciones. Bueno, ¿cómo identificar en qué nivel de violencia me encuentro? Está este tema del violentómetro. El violentómetro es un instrumento que básicamente se utiliza como para hacer uno, siendo muy consciente, ese checklist de mis actitudes y comportamientos referente a. Yo puedo hacer este checklist siendo, o sea, poniéndome en la posición de persona que violenta, y poniéndome en la posición de la persona que está siendo violentada. Entonces, me voy al que está siendo violentada. A veces nos cuesta reconocer este tipo de cosas. Nos cuesta reconocer que el otro se me burle no es normal, el que el otro me chantajee no es normal, el que el otro me mienta o me cele es normal, pero pareciera que hoy en día eso es, no, es que tengo que aguantar y me tengo que callar. No. Entonces es importante que si quieren y pueden ponerle pausa en este momento al video, hagan ese checklist y miren en qué nivel están, si están en amarillo, en naranja o en rojo. Si están en rojo, por favor, busquen a esas personas, acá están sus orientadoras, a quien pueden acudir para hacer el acompañamiento, ¿listo? Eso si eres una persona que está siendo violentada. Pero si eres una persona que genera la violencia, pues hombre, también hay que buscar el apoyo. Y vuelvo e insisto, estamos nosotros para apoyar, para aprender a manejar la emoción y para aprender a generar prácticas de resolución de conflictos de manera asertiva y oportuna. Bueno, esto es como un recorrido que teníamos del tema de violencias, ¿sí? Sabemos que es un tema que hay que abordar muchísimo más, ¿sí? Pero que es importante buscar espacios como estos de reflexión y de pensarnos en ese tipo de violencias. Sin embargo, consideramos que hay otro tema que también es importante y que nos llama a nosotros acá, y es esos cuidados que debemos tener, o cómo saber cuando alguien me está violentando y qué hacer. Entonces mis compañeras nos van a colaborar explicándonos un poco esto. Ok, en ese orden de ideas vamos a referirnos quiénes son aquellos que pueden hacer alguna denuncia. Puede ser algún miembro de nuestra familia, algún vecino o algún testigo que haya presenciado algún tipo de las violencias que mencionamos anteriormente. También ven que aquí aparece la instancia de la escuela, el colegio como tal. Como Angie ya lo había mencionado anteriormente, pues ustedes saben que tienen unos canales de comunicación con sus orientadores y con sus docentes. Entonces, aunque estemos de manera virtual y no presencial, estamos aquí prestos para ayudarlos y orientarlos si se llegase a presentar algún tipo de situación de abuso o de violencia. Entonces, más adelante se darán cuenta cuáles son nuestros canales de comunicación. Y seguimos en cómo se puede denunciar. Bueno, de acuerdo, gracias, Dayana. ¿Cómo se puede denunciar? Pues bueno, cuando yo tengo miedo como padre de familia, como vecino, por hacer algún tipo de denuncia, puedo recurrir especialmente al equipo de orientación escolar, en este caso a cada una de las personas que estamos aquí presentes, para ponerlas en contexto de la situación. Es muy importante en este tema no es revictimizar a la persona que está pasando por esta situación, o intentar nosotros buscar más información frente a qué, cómo, cuándo, cómo, qué ocurrió, sino con la poca información que tenemos, sea presunta la situación, informar.
ya puede ser de manera anónima a través del chat de ICBF, ¿cierto? Llamando a la línea 123, que es la línea de emergencia a nivel nacional, a la línea 141, en donde podemos reportar todo, cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, psicológica o física, cuando pasa en niños menores de 18 años, o en la línea 155, que es la línea de Secretaría de la Mujer, ¿cierto? También lo podemos hacer de forma escrita. Si yo siento que soy capaz de enfrentarme a la entidad para ponerla en contexto de la situación que le está ocurriendo a la persona, simplemente me puedo dirigir a cualquiera de las entidades que se encuentren más cercanas dentro de mi localidad. Todas las localidades cuentan con una unidad de reacción inmediata en donde me pueden orientar frente a la situación. No obstante, también lo puedo hacer vía telefónica o vía chat, ¿de acuerdo? Pero siempre, siempre es muy importante realizar este tipo de denuncias y no quedarnos en silencio frente a este tipo de situaciones, ya que si nosotros denunciamos podemos prevenir otras situaciones a futuro con otras personas o con nosotros mismos. Bueno, frente a dónde lo puedo denunciar, pues Paola ya nos ha mencionado algo bien importante y es que estas denuncias las podemos hacer bien sea vía chat o vía teléfono para no movilizarnos demasiado en este tiempo de confinamiento. Y las entidades, las vemos aquí, algunas de ellas en esta última parte de nuestro pantallazo. Encontramos allí la Comisaría de Familia, la Fiscalía General de la Nación, Bienestar Familiar y la Policía Nacional, pero también tenemos otras entidades como la Casa de la Mujer. Tenemos diferentes entidades a nivel local, barrial, que nos pueden ayudar en este tipo de situaciones. Entonces es importante que identifiquemos cuál es la situación y de quién necesitamos la ayuda y cuáles son esos canales, bien sea virtuales o presenciales, en los cuales podemos entrar en algún momento a plantear una denuncia o a pedir una orientación frente a una situación de conflicto familiar. Bueno, esperamos que esta información respecto a violencias, a cómo identificarla, cómo saber si estoy pasando por o si estoy violentando a otro y a dónde acudir, les haya servido para un poco la cotidianidad de sus hogares. No queremos antes irnos sin hacer una reflexión en torno a los cuidados de esta cuarentena. Sí, sabemos que hay unas nuevas medidas que ya la orientadora Marlene nos va a comentar y es importante tener presentes estas recomendaciones que ella nos va a hacer porque sabemos que hay una apertura de posibilidades que se pueden hacer a partir de esta semana. Entonces, Marce, te doy la palabra para que nos expliques. Bueno, entonces, a partir de este lunes, nuestra cuarentena, nuestro confinamiento y la situación de cuidado frente a la pandemia empieza a funcionar de una forma diferente. Ahora todos debemos, cuando salgamos a la calle, usar el tapabocas y hacerlo de una forma adecuada, cubriéndonos perfectamente la nariz y la boca, de tal manera que no haya ningún tipo de contacto de nuestra saliva o de la saliva de los otros hacia nosotros. Usar el tapabocas es bien importante y usarlo bien. También se mantiene y refuerza mucho la cuestión del distanciamiento físico, donde busquemos que si tenemos que salir, no estar muy cerca de las otras personas. Se habla de una distancia de por lo menos 2 metros para también prevenir situaciones de contacto. Algunos sectores de nuestra ciudad, específicamente en la localidad de Kennedy, en 7 barrios de Kennedy, están aún bajo las medidas anteriores de mayor confinamiento porque es el sector de mayor contagio. Eso significa que si por nuestro trabajo, por alguna situación debemos desplazarnos hacia esta zona, hay que hacerlo con mucho cuidado por el bienestar de los que nos esperan en casa y por el bienestar de las personas con las que vamos a tener contacto fuera de ella. En esta nueva reglamentación aparece un nuevo ítem que puede ser de interés para nuestros estudiantes, que es el permiso para que los menores de edad puedan permanecer en algunos tiempos en la calle. Se autorizó para que los niños de 6 a 18 años puedan salir 3 veces a la semana en tiempos de máximo media hora, acompañados por personas mayores de edad y puedan hacer actividades como caminar, montar bicicleta y obviamente pues tener en cuenta esto no significa que vamos a ir al parque, vamos a aprovechar los juegos mecánicos que hay allí, porque todas estas cosas que pueden tener, donde pueden tener contacto muchas personas, están prohibidas. Entonces, como ha salido una nueva reglamentación, como hay más personas que tienen autorización de salir a la calle por sus trabajos, ya el tema de cuidarse no está en las autoridades, ni en la policía, ni en la alcaldía, sino está en cada uno de nosotros. Entonces, la invitación es a que si tenemos que salir, lo hagamos responsablemente y con unos patrones de cuidado y aseo muy importantes al regresar a la casa.
Entonces, en esta última diapositiva les estamos dejando unas recomendaciones para antes de salir de la casa, durante la salida y al regreso del hogar, bien sea si tenemos que salir a trabajar o si vamos a tomar la decisión de ya sacar a nuestros niños en algunos tiempos a la calle, podamos prepararnos bien con los implementos de cuidado como el tapaboca, los guantes, el antibacterial, podamos disfrutar de la salida con una caminata responsable, haciendo las actividades que están permitidas y al regreso al hogar, pues hacer un buen aseo, un cambio de ropa y en lo posible un aseo general con baño de cuerpo de nuestros niños. Todo esto para evitar nuevas situaciones de contagio. Igualmente, papás y mamás, tengamos en cuenta que si ya iniciamos nuestras actividades laborales, nuestros empleadores también nos deben hacer unas condiciones de cuidado, nos deben ofrecer tapabocas, nos deben ofrecer el tiempo y los recursos para hacer un lavado de manos periódico, para tener acceso a antibacterial constantemente. Y si nosotros somos los empleadores y ya nos dieron autorización para abrir nuestros negocios, pues manejar también muy bien esas pautas de cuidado propio y cuidado del otro. También tener mucho cuidado en la atención a la gente, si somos personas que tenemos atención al cliente, entonces cuántas personas van a entrar a mi local, no permitir que se hagan tumultos. Y pues, como les decía anteriormente, el cuidado en este momento ya es cuestión más de cada uno de nosotros, depende qué tan protegidos vamos a estar, porque ya la ley es mucho más amplia. Entonces, invitarlos a que seamos muy responsables por el bienestar de cada uno de ustedes y de nuestros estudiantes. Aquí es importante, Marta, hacer una recomendación también a los padres de familia con el tema de las salidas de los chicos, ¿sí? A veces dejamos que salgan al frente de la casa, no vaya aquí a la esquina, yo le presto atención, pero es importante que no vayan solos, ¿sí? Porque no solamente van a encontrar el riesgo del posible contagio, ¿sí? Sino otro tipo de riesgos. ¿A qué voy? A que ustedes saben que en el parque hay personas inescrupulosas que están a la espera de que salgan nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes para ofrecer cosas que no hacen bien para su vida, ¿sí? ¿A qué hago referencia? Y voy a ser muy específica. A veces encontramos el tema de consumo de sustancias psicoactivas, un poco todo el tema de lo que tenía que ver con el tráfico de niños y niñas, de adolescentes, ¿sí? Entonces son situaciones de riesgos que tenemos que prestar atención porque ese tipo de personas están a la espera para hacer, digamos, acoger a nuestros estudios, a nuestros hijos e hijas, ¿sí? Entonces es importante tener cuidado porque pues sabemos que venimos de un tiempo en donde hemos pasado por procesos de encierro, donde uno se aburre, se cansa, ¿sí? Y ya en otro video habíamos hablado que pues este tipo de situaciones genera ansiedad, ¿cierto? Y ese tipo de ansiedades a veces lo que hace el otro es aprovecharla para sacar provecho de alguna manera de su negocio y brindarles cosas que no le hacen bien a su vida ni a su cuerpo. Entonces hay que estar muy atentos a este tipo de situaciones. Mi compañera Paola nos va a recordar nuestros canales de comunicación. Paola, nos vas a recordar, entonces es que no te estamos... Tu micrófono. Sí, vale. Ya por último queremos recordarles a las familias que durante esta contingencia pues debemos tener mucha paciencia, bastante comprensión y mucho diálogo para que este tipo de violencias no sigan ocurriendo. Recordar que todo este tipo de violencias son denunciables, pero en la medida de lo posible tratemos de vivir en armonía y en tranquilidad al interior de la casa. Por último, queremos recordar acerca de los canales de comunicación que tenemos para estar como en cercanía con cada uno de ustedes. Tenemos nuestro fanpage de Facebook, en donde nos encuentran como www.facebook.180 con Almirante Padilla a través del Messenger de Facebook, donde nos pueden dejar todos sus comentarios y nosotros nos encargaremos de responderles sus dudas e inquietudes. Asimismo, a través de WhatsApp con los directores de grupo nos pueden enviar cualquier comunicación, cualquier duda o pregunta que tengan frente a riesgos psicosociales o frente a alguna asesoría en cualquier tema, nos la pueden enviar. Por último, los correos que se ven acá en la página, ¿vale? Angie, si quieres ya puedes quitar la presentación para despedirnos de nuestra comunidad educativa. Listo. Entonces, bueno, no, veo que estamos teniendo como un tema acá de dificultad. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, les extendemos a toda nuestra comunidad educativa un gran saludo, ¿sí? Con el fin de que este tema de violencia intrafamiliar sea provechoso para cada uno de ustedes, que tengan un bonito día y que estén muy bien. Hasta pronto.
Sí, muchos saludos a todos, que recordemos que iniciamos un segundo trimestre, ¿cierto? Que esperamos que este segundo trimestre que iniciamos estemos dándole con todas, ¿cierto? Que estamos aquí para escucharlos, para atenderlos, que cuentan con sus orientadores y con su educador especial para cualquier situación, igual que con los profesores y coordinadores. Y nuevamente reitero, por favor, prestémosle mucha atención al tema de la violencia y sigo insistiendo que aquí encuentran las personas que necesitan para apoyar ese proceso de mitigación de conductas violentas en casa. Un abrazo y esperamos verlos pronto. Saludos a nuestros pequeños y a nuestros estudiantes. Un abrazo. Un fuerte saludo para todos, nuestros mejores deseos por su bienestar y esperamos verlos pronto, volver a poder reunirnos con nuestros estudiantes y sobre todo que todos estemos con bastante salud y mucha responsabilidad en nuestro cuidado. Feliz día para todos.